Vamos a iniciar rápidamente. Quiero compartir con ustedes estos versículos que son la introducción, ¿verdad? Están en Salmo 85, versículo 8. Dice la palabra: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. En el 9 dice: ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Y en el 10 dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. En el 11 dice: la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. El 12 dice: Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. Dice 13: la justicia irá delante de él y sus pastos nos pondrán por camino. Lo que en este pasaje yo le quiero compartir, hermano, es que el mundo, tal y como es en la actualidad, ha sido formado por intereses económicos, ¿sabe? No necesariamente por el deseo de que el hermano prospere, de que el hermano avance, ¿verdad? No, realmente es un interés puramente económico y ese es algo que existe en el mundo. Y la palabra lo que nos está hablando en este sentido, mire, en cualquier lugar, en cualquier organización, es necesario que existan estos 4 ingredientes, ¿verdad? Misericordia y verdad. Y cada uno de ellos aislado. Bueno, esos son los 2 primeros, ¿verdad? Pero eso es, la misericordia y la verdad va a dar como resultado la justicia y la paz. Ahora, si usted lo analiza en forma aislada, por ejemplo, si solo existe verdad, no va a existir paz. Porque alguien que quiera decir su verdad, ¿verdad? Que quiera decir, mira, es que yo tengo este problema y no hay misericordia, no va a funcionar porque el otro pues se arriesga a que lo quemen o a que lo maten o yo qué sé, ¿verdad? Por el otro lado, mire, si solo hay misericordia pero no hay verdad, tampoco sirve. ¿Por qué? Porque este es lo que vamos a ver hoy, es un pasaje donde el discípulo que era Judas Iscariote, el Señor Jesús tenía misericordia, él podía perdonarlo si él le hubiera dicho la verdad. Le hubiera dicho su verdad, pero él no lo hizo, no lo quiso hacer. Por lo tanto, tampoco eso produjo ni paz ni justicia, ¿verdad? Nosotros siempre pensamos que la justicia es algo que nos deben de hacer, pero eso en la realidad no ocurre así. Para que exista justicia, o si quiere analicémoslo desde el final, para que exista paz se necesita justicia. Pero esa justicia no es una justicia de que todos tengan lo que cada uno espera tener, no que cada uno tenga lo necesario para salir adelante. Y quizá tal vez alguien puede pensar es que vos estás pensando con mentalidad de zurdo. No, yo estoy hablando en función de lo que dice la palabra. Para que exista justicia, una verdadera justicia en un lugar, es necesario que exista la misericordia y que exista verdad. ¿Por qué? Porque si no hay verdad, no va a cumplirse la justicia. O sea, si yo no tengo misericordia para poder perdonar a alguien que faltó y el otro no quiere decir lo que hizo, no quiere decir su verdad, entonces nunca vamos a tener justicia porque nunca vamos a estar a mano, nunca vamos a estar de acuerdo en que, bueno, es necesario cambiar esto y aquello, tanto de mi lado como de su lado. Y por lo tanto, si no hay justicia, entonces nunca va a haber contentamiento y por lo tanto nunca va a haber paz, porque siempre va a haber conflicto entre las partes. Y eso ocurre no solo en las familias, ocurre en las organizaciones, en las empresas, en el país, en todos lados. Entonces, lo que nos está hablando la palabra es que los valores que existen en el mundo tienen que ser cambiados si realmente nosotros queremos ver florecer las cosas que nosotros anhelamos, ¿verdad? Nosotros como cuerpo de Cristo estamos puestos en este mundo para hacer un cambio, en el sentido espiritual, no material, porque desafortunadamente no solo depende de nosotros el hecho de que las cosas cambien, y así como les digo, el mundo está formado por intereses económicos, esa es una realidad.
Y eso difícilmente lo vamos a cambiar, ¿sabe? Sin embargo, el mundo es un lugar donde nosotros, como cuerpo de Cristo, estamos siendo formados para esa eternidad que nos espera. Vamos a orar para iniciar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por el tiempo que permites que nos reunamos, anhelando escucharte a ti, Señor, anhelando una palabra tuya, Señor. Damos gracias por el tiempo que permites que nos reunamos, por el tiempo que permites que estemos acá buscándote a ti, Señor, con un corazón sincero, con un corazón anhelando tu revelación, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu el que hable a la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Que redargullas en aquellos que están en el liderazgo de las diferentes congregaciones, Señor, para que ellos puedan ver esta necesidad que existe en el cuerpo de Cristo, Señor. Porque de otra forma, nuestra doctrina y todo aquello que nosotros estamos dándole de alimento a tus hijos, Señor, se vuelve en una doctrina carnal y que solamente va a mantener la imagen de un trigo falso, Señor, cada uno de nosotros. Y nosotros lo que queremos es abandonar todo aquello que no nos forma como tus hijos, Señor, porque queremos ser un trigo verdadero, un trigo que al final, cuando llegue el tiempo de la cosecha, Señor, podamos ser separados en esos graneros y no quemados en ese fuego que hablas en tu palabra, Señor. Damos gracias por el tiempo y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema que les quiero compartir es un tema que tiene por título Amar Misericordia. Quizá puedan pensar que tal vez está mal escrito, pero esa es la forma como aparece en la palabra. Y el concepto es bien interesante, hermano, porque el concepto de amar misericordia no solo se refiere a que nosotros anhelemos que tengan misericordia con nosotros, así como el Padre tiene misericordia con nosotros, ¿verdad? De hecho, nosotros decimos, la razón por la que estamos acá reunidos, en la mayoría de casos, ¿verdad? No podemos decir en el 100%, es porque el Padre ha tenido misericordia de nosotros, porque Él nos ha permitido tener los oídos abiertos y los ojos abiertos para ver, para escuchar. Y esa es la razón por la que nos reunimos, ¿verdad? Para buscarlo a Él. Entonces, ese es un aspecto de amar misericordia. Pero el otro aspecto de amar misericordia, ¿sabe cuál es? Precisamente que nosotros deseemos que los demás, los que no tienen, todavía no han alcanzado esa misericordia, la puedan alcanzar y no oponernos a eso. Cosa que, digamos, yo escuché un comentario, tal vez me voy a extender un poquito en esto, pero yo escuché un comentario de que no, a las personas que tratan de seguir la palabra como está escrita, ¿verdad? Porque ahí dice en la palabra el Señor Jesús, y esa no es una doctrina de hombre, esa es una doctrina que está en la palabra, usted la puede buscar ahí. Ahí dice, ama a tus enemigos, ¿verdad? Y entonces por eso ya nos tachan como cristianos extremistas. Sí, o sea, y eso es ser extremista, mi hermano, entonces ahí estamos. Pero precisamente ese tema tiene que ver con amar misericordia, porque no solo es nuestra propiedad el hecho de que podamos ser salvos, ¿verdad? La salvación no solo es de los que estamos adentro del cuerpo. Nosotros estamos puestos en el mundo precisamente para mostrar un cambio de lo que se puede hacer, de las cosas que pueden ser diferentes y que no necesariamente tenemos que seguir en la corriente del mundo para lograr nuestros objetivos. Porque el tiempo que nosotros estamos en la tierra es una transición, es un tiempo muy corto. ¿Cuánto tiempo, cuántos años puede usted tener en la tierra? Que realmente usted diga, no, sí, yo estoy muy satisfecho con todo lo que ha pasado en mi vida. Nunca tuve necesidad, nunca tuve problemas, todo fue de maravilla. ¿Será? ¿Será que es tan así la cosa? ¿Será que nosotros ya estamos tan perfectos que no necesitamos que la vida nos llegue y nos haga entender que hay cosas que debemos de cambiar en nosotros? ¿Será que estamos tan perfeccionados? Este tiempo es un tiempo de perfeccionamiento, hermano. Este es un tiempo que nosotros debemos de aprovechar.
Así que el amar misericordia es más que solamente decirle gracias al Padre, sino que también nosotros podamos ser un instrumento para alcanzar a los demás. No con una doctrina del mundo, no con una doctrina que pretende tener muchos seguidores y adeptos, ¿verdad? Eso es lo que se persigue. No ese es el propósito del cuerpo de Cristo, del verdadero cuerpo de Cristo. Las citas bíblicas que vamos a compartirles, se las voy a enumerar. Hay una en Oseas capítulo 6, versículo 4 al 6. Mateo, pues ahí tal vez le vamos a machucar los pies a algunos que todavía no han compartido, pero vamos a repasar solo puntualmente algunos puntos de la vida de Judas Iscariote, ¿verdad? Entonces vamos a empezar en Mateo 10 del 1 al 4, el capítulo 26, 14, 16, que es el versículo central, en el 26 del 47 al 48, en el 27 del 3 al 5. Después vamos a estar en Juan 6, versículos 70 al 71, capítulo 12 del 4 al 6, siempre de Juan, primera de Timoteo 3, 14 al 16, primera de Pedro capítulo 4, versículos 7 al 8. Entonces vamos a empezar con la primera parte. Mire, esta primera parte yo le quiero mostrar, cosa que es malo o no es adecuado hablar de una persona que no puede defenderse, ¿verdad? Desafortunadamente, pues Judas Iscariote no está aquí para defenderse. Y digamos, si uno investiga un poco la vida de Judas Iscariote, pues hay muchas teorías, ¿verdad? Algunos dicen que él era una especie de sicario, estaba metido, involucrado en un grupo de sicarios. Entonces, él lo que pretendía era que se manifestara el Mesías que iba a liberar al pueblo de Israel, ¿verdad? Esa es una teoría, pero no es comprobada, ¿cierto? Y no es aceptada totalmente, ¿verdad? Algunos sí, otros dicen que no. Y hay otras fuentes que dicen que incluso dentro de nuestros medios se escucha eso, ¿verdad? Algunas personas piensan de que fue un instrumento necesario en las manos de Dios para que se cumpliera la palabra, ¿verdad? Y yo tampoco estoy de acuerdo con eso, y también otras personas no están de acuerdo con eso, porque al final de cuentas, mire, la palabra dice claramente esto, dice que Dios no tienta a nadie, que cada uno es tentado por sus propias concupiscencias. Y eso yo me recuerdo de que cuando estábamos todavía por allá, hablamos mucho de esa palabrita, ¿verdad? De la concupiscencia. De la concupiscencia, ¿verdad? Que eso ya es algo interno, ya es una tendencia que cada uno de nosotros tenemos. Es un tema que cada uno debe observar. Así que lo que ocurrió en la vida de este personaje, pues nosotros nos vamos a centrar en lo que aparece en la Biblia. Yo quiero primero que empecemos a leer Juan 6 del versículo 70 al 71. Oiga lo que dice la palabra. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. En el 71 dice, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Bueno, mire, es necesario que leamos todo el contexto, ¿verdad? Pero pues por cosa de tiempo no podemos leerlo. Eso usted lo puede hacer en un tiempo que tenga disponible. Pero mire, cuando usted lea ese pasaje se va a dar cuenta de una situación bien importante. Judas fue escogido y fue llamado. O sea, él no llegó y se metió solo así al ministerio. Fue llamado. Y algo todavía más complicado de entender, ¿verdad? Es que el Señor Jesús ya tenía revelación, ¿verdad? Desde ese momento él ya sabía. Yo los escogí a los 12. Y uno de ustedes es diablo, ¿verdad? Ella lo sabía, y por eso mismo yo le digo, mira hermano, no es Dios el que nos tienta. La palabra lo dice así claramente, no es Dios el que nos tienta. Para Dios todos tenemos la oportunidad, la misma oportunidad de acceder a la salvación. El sol, dice la palabra, que sale sobre justos e injustos. Ahora, lo que cada quien decida o haga con eso ya es la decisión de cada quien, porque cada uno tiene libre albedrío. Ahora, digamos, si nosotros traemos ese concepto a nuestra actualidad, ¿verdad? Porque este pasaje, digamos, qué bonito estudiar a la vida de Judas, pero ahora apliquémoslo a nuestra vida. Porque todos los que estamos acá, si no hemos tenido un llamado
Tal vez usted no es que le hayan dicho, hermano, venga para acá. Yo oí la voz. Por supuesto que he tenido un llamado. Yo en muchas oportunidades les he compartido de que a mí infinidad de personas me hablaban. Me decían, mira, tal cosa, tal cosa. Yo recibí palabras mucho tiempo, muchas veces, en muchas circunstancias. Y yo no creo que exista una persona que no pueda decir que no ha recibido una palabra, un llamado del Señor, por supuesto, a través de algún siervo, lo tuvo que haber recibido, a través de algún mensaje en la radio, a través de algún mensaje en el internet incluso, lo ha recibido. Mira, hermano, qué importante es esto, porque aunque sí ciertamente existe el tema de predestinación, ¿verdad? Pero eso solo desde la perspectiva del Padre, porque Él sí conoce el final. Nosotros no lo conocemos. Para nosotros lo único que existe, ¿sabe qué es? Es tomar una decisión correcta de lo que vamos a hacer, ¿verdad? No podemos pensar o pretender de que como yo se supone que ya soy salvo, entonces ¿usted qué garantía tiene de que es salvo? Puede estar aquí adentro, puede estar aquí parado. Usted no tiene garantía de nada. La única garantía que tiene es que si usted toma una decisión correcta, basada en la palabra, de acuerdo con la voluntad del Padre, y hace su voluntad, entonces usted va a ir avanzando. Esa es la única garantía que tiene. Pero de ahí no tiene ninguna garantía ni ningún papel firmado de que usted, al de cuentas, va a tener esa trascendencia que se necesita. Ahora vamos a avanzar a la siguiente parte, porque aquí yo le quiero enmarcar algunos temas importantes, ¿verdad? En la vida de Judas Iscariote. Mateo 10, versículo 1 al 4. De la palabra. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, el Señor Jesús, ¿verdad? Llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y en el 2 dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Y ahí continúa, ¿verdad? En el 3. Y en el 4 al finalizar dice, Simón el cananista y Judas Iscariote el que también. Y aquí volvemos a tener una pausa, ¿verdad? Mira, hermano, el hecho de que usted mire a alguien que cuando ora se sanan los enfermos, que cuando ora y echa, eso no es garantía de nada, mi hermano. No sé si se da cuenta de ese detalle, ¿verdad? Porque en el cuerpo de Cristo nosotros pensamos, ¿verdad? Parece pato, camina como pato, entonces es un pato, decimos, ¿verdad? Nos dejamos ir por la finta. Nosotros, bueno, algunos hermanos sí tienen discernimiento de espíritu y pueden saber, pueden ver más allá. Pero, digamos, ese no es un don que sea de todos, ¿verdad? Así que nosotros no podemos, vuelvo a repetir, creo que en la vez anterior yo le decía, ¿verdad? ¿Por qué va a poner usted su confianza en alguien en un hombre? Por muy famoso que sea, por mucho dinero que tenga, por muy bonito que hable, por lo que sea. Puede poner su corazón y su esperanza ahí. Necesita escoger algo más sólido. El Padre, ¿verdad? Esa es la única garantía que podemos tener. Ahora vamos a saltar a Juan capítulo 12, versículo 4 al 6 de la palabra. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Y en el 5 dice, oiga esto, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y en el 6 dice, pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se llevaban ellos. Aquí tenemos que aplicar cierto análisis más exhaustivo en el texto, porque cuando nosotros leemos ahí, nos dejamos ir, es que Judas Iscariote era ladrón. Él sacaba de la bolsa. Hay otro detalle que es importante entender de esto. La Biblia no dice si Judas Iscariote pidió ser tesorero o si a él lo nombraron tesorero. Eso no lo dice la palabra. Y hacer especulaciones sobre eso tampoco tiene sentido. Pero lo cierto es que él estaba a cargo de la bolsa de dinero. Y digamos, si nosotros nos remitimos un poco a las estrategias para obtener poder en cualquier organización, oiga esto, tal vez esto le sirve a usted para otras cosas, no para esto malo, ¿va? Pero una forma de obtener poder en una organización es tener control de los recursos críticos de esa organización. Por ejemplo, mire pues,
Usted se hace del control de los alimentos, por ejemplo. Usted va a tener control y poder. Hay un dicho que se maneja en nuestro medio: no hay que pelearse con la cocinera, ¿va? ¿Sí lo entienden? ¿Va? Ya tiene el control de eso y el poder. Si uno se pelea con la cocinera, y Dios mío, puede ser que le eche racumín. ¿Ah? ¿Quién se va a pelear con la cocinera? Entonces, miren, el hecho de que Judas Iscariote estuviera a cargo o sea, fuera el tesoro, él tenía el poder, porque él podía venir y decir: no, no voy a dar dinero para eso, ya, no me da la gana, punto. ¿O ustedes qué creen? ¿Por qué? ¿Por qué digo yo eso? Porque mire hermano, usted le diría eso a su jefe, al Señor Jesús, si usted hubiera sido Judas Iscariote. Probablemente no se lo dijo a él, pero lo dijo en general, ¿va? ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? El jefe viene y hace una fiesta ahí para todos los empleados. Mira vos, ¿y por qué no mejor nos aumentaste a todos? Él lo hubiera hecho. Pregunta. Él lo hubiera hecho. Difícilmente, ¿va? Difícilmente. Pero en ese punto, él tenía tenía un recurso crítico del ministerio. Entonces esto lo único que demuestra es que Judas Iscariote quería ponerse sobre los hermanos. Quería tener el control y la autoridad de ellos. Incluso el Señor, queríamos corregir la plata al Señor Jesús, ¿verdad? Digo, yo no sé, yo tendría que estar ahí, pienso yo, ¿verdad? Para ver cómo yo reaccionaría, cómo hubiera reaccionado. Tal vez le hubiera dicho a María: échame también a mí. Habría que ver. Creo que cada uno reacciona diferente, ¿va? Pero esa es la conclusión de este versículo, ¿verdad? Y nosotros, digamos, si este tema lo trasladamos también a nuestro tiempo, mira hermano, nosotros decimos, nos jactamos, ¿verdad? No, es que en Guatemala tenemos la palabra fluye, la palabra hay en todos lados, pero ¿a qué costo, verdad? Porque no podemos cerrar los ojos de que mucho de eso solo es un interés de otro tipo. No es un interés sincero y honesto de que la palabra de amar misericordia, pues, de que los que están allá afuera de verdad tengan una revelación del Padre como debe ser. Probablemente ese no sea el interés, o ese sea el último de los intereses, ¿verdad? El hecho de que Judas quiera sustraer dinero también demostraba de que él podía hacerlo, ¿va? Tenía el control. No necesariamente era un ladrón, ya porque podía. Es lo que ocurre en muchos lados, ¿verdad? No vamos a hablar de ministerios ni de ministros, pero por ahí andan rondando unos memes, ¿va? Donde dice: la casa del pastor, así una mansión, ¿va? La casa del hermano, una covacha ahí que se le están cayendo las tablas. Imagínense. O sea, yo no sé si me hago entender con esta parte del mensaje, ¿verdad? Ahora, yo no estoy, o tal vez sí estoy señalando ese problema. Pero, mire, mientras nosotros que somos el cuerpo, mientras nosotros que somos el trigo verdadero, no tomemos conciencia de estas cosas, ¿verdad? Porque la palabra no es coco wash, hermano. La palabra no es manipulación, ¿verdad? La palabra tiene un poder. El evangelio tiene un poder de transformar nuestras vidas, ¿verdad? No de hacernos esclavos, no de esclavizarnos. Esa es la manipulación que ha hecho el mundo. Se lo ha convertido en una religión, ¿verdad? Mateo 26, 14 al 16. Dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Y en el 15 dice: y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y en el 16 dice: y desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. Nosotros aquí volvemos a ver el detalle, ¿verdad? De que siempre hay dinero involucrado. Pero, de acuerdo con la palabra, ¿cuál es la motivación que tuvo Judas para ir con los sacerdotes y entregar al Señor Jesús? Porque ciertamente al final se arrepintió, ¿verdad?
Ya vamos a ver que también tiene ahí sus detalles. Él simplemente se olvidó de esto que nosotros hablamos, de amar la misericordia. Amar la misericordia no solo es que yo busque estar bien, ¿verdad? Sino que yo también pueda ver la necesidad en los demás, ¿verdad? En la medida que nosotros vamos siendo perfeccionados, ese perfeccionamiento no nos hace sentirnos más creídos cuando es un perfeccionamiento honesto, ¿verdad? Y no nos hace darnos cuenta que estamos limitados. Mire, todos estamos limitados en la mente, en el cuerpo, en la capacidad que tenemos. Provenimos de diferentes entornos, ¿verdad? Algunos tienen mejor condición física, otros no. Algunos tienen más capacidad a nivel mental, otros no. Pero todos estamos limitados. Necesariamente todos estamos limitados. Y es más, hay cosas que quizá no estamos preparados para entender en un momento determinado. Por eso, a veces cuando uno mira a una persona, dice, pero ¿por qué aquel hace eso? Simplemente él no está posibilitado todavía. Pero nuestra reacción no debería ser, Señor, bórralo del mapa, que no entiende. Esa no debería ser nuestra reacción, ¿verdad? O le voy a mandar unos misiles para que se mueran todos, dejar desoladas sus casas. Pues no debería ser esa nuestra reacción. Si nosotros nos decimos que hemos sido perfeccionados, nosotros deberíamos de también tener la intención de que aquellos puedan decir su verdad. Y yo poder tener misericordia para escucharlo, para entenderlo, ¿verdad? Y de esa cuenta que haya justicia y también que haya paz. Fue de otra forma. Pero a Judas se le olvidó eso. Se le olvidó hacer la misericordia. Se le olvidó entender de que el Señor Jesús, aunque ya había una palabra, una profecía de que Él iba a ser entregado. Porque muchas veces Él lo menciona, ¿verdad? Él dice, el Hijo del Hombre ya va para eso. Pero hay de aquel que lo entrega. O se le olvidó. Mira, hermano, nosotros no sabemos, tal vez el hermano que es nuestro enemigo, ¿verdad? No sabemos por qué reacciona así. Por supuesto que no es agradable, ¿verdad? Y no es grato que a uno lo estén atacando. Pero si nosotros quisiéramos abrir nuestro corazón y nuestros oídos para entender cuál es la razón que hay detrás de eso, probablemente encontraríamos, bueno, siempre y cuando el otro quiera decir la verdad, ¿no? Entenderíamos por qué razón eso es así y subsanaríamos. Y entonces ahí se crearía la paz. Es difícil entenderlo así. Avanzar. Mateo capítulo 26, versículo 47 al 48. Este ya es el pasaje donde el Señor Jesús es entregado, ¿verdad? Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. En el 48 dice, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, vendedle. En el 49, y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Pero hermano, eso, cuando uno lee esos pasajes, uno se da cuenta de que sí había premeditación. No fue algo casual. ¿Qué pasó así? De repente pasó. Había premeditación. Por eso es que es una decisión la que tomó Judas, ¿verdad? De entregar a un inocente, de entregarlo, porque él conocía el ministerio. Mire, desde el momento en que él reclamó por eso de que lo estaban ungiendo al Señor Jesús, él ya había visto los milagros. ¿Será que Judas tenía necesidad económica para decir que se justificara, digamos, este tema, la búsqueda de la riqueza? Yo más creo que esa ya era una concupiscencia de él, ¿verdad? El tema de esa. Pero había un problema, digamos, diferente de la razón por la que él lo hizo. Así que él decidió entregar a un inocente para que le dieran muerte. Tal vez no él. Tal vez, como algunos piensan, digamos, él solo esperaba que se manifestara el Mesías que había en su cabeza, ¿verdad? Puede ser. Pero de cualquier forma, él tomó una decisión consciente, ¿verdad? E incluso, pues, si usted lo lee, pues se da cuenta de que él se confabuló con nosotros, ¿verdad?
Era la que yo bese, ¿va? Ahora, mira qué es lo más impactante de esto. Mateo 27, 3 al 5, pero también lo habla en Hechos. Hay una diferencia, ¿verdad? Pero ahorita se la voy a comentar. Vamos a leer Mateo 27, 3 al 5. Entonces Judas, el que se había entregado viendo que era condenado, el Señor Jesús, ¿verdad? Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. En el 5 dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. En Hechos 1 al 18 dice que con el dinero que había recibido, se fue a ahorcar a ese terreno que él había comprado. Y la soga se reventó y cayó y se le reventó el vientre, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra. Pero en cualquiera de los dos casos, nosotros lo que vemos es que él tomó una decisión de suicidarse. Ahora, la pregunta es, ¿será que el pecado de Judas, su verdad, digámoslo así, era peor que la que otros apóstoles habían cometido? Yo le voy a enumerar. Por ejemplo, Pedro negó a Jesús, ¿verdad? No solo dijo, no, yo no lo conozco, ¿ah? Maldijo. Ya dijo, a la gran, lo conozco. Sí, estoy tal vez imaginando, ¿ah? Cómo fue. Y lo hizo 3 veces. Pablo, perseguidor de la iglesia, dice la palabra, ¿verdad? Y se agarraba del pelo y los iba a matar. ¿Será que el pecado de Judas era tan grave que no pudiera ser perdonado por el Padre? Es una pregunta que yo les hago. Por lo tanto, mira hermano, la decisión que él tomó, él la tomó, punto. Él simplemente no prefirió la bendición, ¿verdad? Irse a arrepentirse, sí, pero sinceramente, y a dar un fruto de arrepentimiento, ¿verdad? Que era ir a pedir perdón ante el Señor, ¿verdad? Simplemente él tomó la decisión de quitarse la vida. Pero, miren, en este punto lo importante para nosotros es entender eso, ¿verdad? Entender de que en cualquier momento de nuestra vida, independientemente de lo que haya ocurrido, de lo que hayamos hecho, mire, siempre tenemos la opción de la bendición, de la maldición, ¿verdad? Siempre existen esas dos opciones. Nosotros podemos recurrir al perdón, podemos recurrir a ese medio para volver a estar bien, ¿verdad? Porque miren, no hay nadie perfecto en el mundo. Y eso es importante, ¿verdad? Porque quiere decir, mira hermano, que cada uno de nosotros es responsable de su salvación. Y aquí el Padre nos vuelve a hablar de eso, ¿verdad? Entre líneas nos vuelve a decir, mira, tú eres responsable de tu salvación. Tú eres responsable de eso, porque al final de cuentas no es el tema de predestinación, vuelvo a insistir, ¿verdad? No es un tema de predestinación porque eso solo aplica para nuestro Padre, porque Él lo conoce al final. No sé qué es lo que va a pasar. Pero la decisión de qué va a pasar a nuestro nivel la tenemos nosotros. Si hoy nos equivocamos, si hoy hicimos o ayer hicimos algo malo, incluso hoy antes de salir para acá discutimos o lo que sea, tenemos la opción de ponernos a cuenta, ¿verdad? Y de esa cuenta se va a restituir la paz, ¿verdad? Y nosotros, digamos, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que somos maduros espiritualmente, debemos de aplicar esa misericordia, ese principio de la misericordia, porque la misericordia precisamente es eso. Precisamente nosotros no le vamos a pagar a la otra persona con lo mismo que nos hizo. Nosotros vamos a tener la posibilidad de perdonarlo. Y aquí sale un punto importante también, porque también nosotros decimos, no, yo no puedo perdonar porque no soy Dios. Así decimos, ¿va? Yo no soy Dios para perdonarte. Usualmente eso es lo que se escucha, ¿va? Pero mira hermano, esa capacidad de poder perdonar nos la da el Espíritu Santo. Así que eso es necesario que en nuestra vida se cultive y se fortalezca, ¿verdad? Porque esa es parte del fruto que debemos dar. Esa es parte del fruto que debemos dar. Y es duro, y es difícil, y es complicado. Mire, quedarse callado cuando a uno le hicieron algo. Sobre todo cuando le acaban de meter un subguamazo, así que duele. Uy, cuesta. Pero es parte de lo que nosotros debemos de hacer. Es parte de lo que nosotros debemos de aprender a hacer, ¿verdad? Y dejar la justicia en las manos del Padre. Así que aquí vamos a empezar a entrar al llamado que tiene el cuerpo de Cristo respecto a este tema. Mire,
En Oseas 6, del versículo 4 al 5, la palabra dice: ¿qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Y en el 5 dice: por esta causa los corté por medio de los profetas y con la palabra de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Mire, la razón por la que la justicia dentro del cuerpo de Cristo no prospera, ¿sabe por qué es? Porque el amor se está enfriando entre nosotros. Usted puede decirme que no, o puede decirme que sí, no sé. Pero de acuerdo con la palabra, Efraín y Judá eran parte de las 12 tribus, ¿verdad? Y ahí la palabra habla de la piedad. Y lo que pasaba ahora también pasa hoy, ¿verdad? Nosotros estamos dentro de nuestras congregaciones y pensamos, ¿verdad? No, estamos bien, ¿verdad? O sea, tal vez tenemos esta otra dificultad. Pero realmente, ¿por qué no prospera cuando nosotros damos un juicio, cuando nosotros decimos esto? Mire, todo lo que ha ocurrido, digamos, en este gobierno. Bueno, no sé si usted ve noticias. Hay muchos medios que están ahí clamando y diciendo, ¿verdad? Pero esos juicios probablemente no prosperan porque el amor que debería existir entre nosotros se ha enfriado. Realmente no nos importa el hermano, solo nos importamos nosotros mismos, ¿verdad? Solamente nos preocupamos por nosotros. Cuando nosotros logremos extendernos más allá de nuestros propios intereses, vamos probablemente a poder ver que se manifiesten esos juicios que nosotros estamos pidiendo, ¿verdad? O sea, 6:6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocausto. Y mire qué importante esto, ¿verdad? Porque esto está referenciado de los pasajes del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero yo quise leerle del Antiguo Testamento. El Señor Jesús lo dice así: ustedes no han entendido realmente qué significa la misericordia, ¿verdad? Y se refiere a esto. Mire, la misericordia es un escudo para el cuerpo de Cristo. Y el conocimiento de Dios también es un escudo. Y eso quizá parte de lo que hoy por hoy no nos enseñan en nuestras congregaciones, ¿verdad? No nos dicen claramente que esto es importante en el reino. Porque para que exista paz, ¿verdad? Como la que nosotros anhelamos, digamos, como país, ¿verdad? Sobre todo, con estos problemas que yo le he comentado, que sale aparecido 1, 2, 3 y 4 y todos los días, ¿verdad? ¿Cómo podemos tener paz? Mira, hermano, es necesario trabajar en el tema de misericordia, ¿verdad? Empezando desde nuestras casas, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 4, del 7 al 8. Oiga lo que dice el apóstol. Dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio y velad en oración. Y en el 8 dice: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Mire, es lo mismo que estamos hablando, ¿verdad? El amor es lo único que va a cubrir las faltas. De hecho, el que demostró eso fue el Señor Jesús. Él se entregó por amor a todos los que no estaban bien con el Padre. Y Él abrió un camino a través de su carne, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos ser presentados limpios ante Él y poder ser aceptos. Mira, hermano, ¿usted cree que esa responsabilidad solo era del Señor Jesús, ¿verdad? Porque cuando nosotros dicen: no, que Dios te perdone, yo no perdono. Creo que tenemos que revisar eso, ¿verdad? Porque realmente nuestro llamado está hacia ahí. Primera de Timoteo, capítulo 3, del 14 al 15. Oiga lo que dice el apóstol Pablo. Dice: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. En el 15 dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Cuando la palabra se refiere a un baluarte de la verdad, ¿sabe a qué se refiere? Nosotros guardamos como cuerpo de Cristo en nuestro interior. Nosotros somos la fortaleza que guarda esos tesoros del reino, ¿verdad? En otras palabras, el hombre fuerte que está aquí en la tierra, que fue designado para guardar esos secretos, para guardar la casa del Padre, ¿sabe quién es?
es el cuerpo de Cristo. Es usted y soy yo. Y en la medida que nosotros vayamos entendiendo esa responsabilidad que tenemos, entonces vamos a poder hacer que las cosas funcionen, ¿verdad? Y que nuestros juicios realmente puedan prosperar. Usted y yo somos el hombre fuerte. Y para terminar, en Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es importante que entendamos, ¿verdad? Y que podamos abrir nuestros ojos ante esa riqueza que tenemos dentro de nuestra casa. Quizá usted no lo logra ver aún, quizá no lo entienda aún, pero sabe, hay muchos principios de la palabra de los que nosotros somos poseedores, y que si nosotros los aplicamos correctamente, vamos a tener un fruto, y va a ser de bendición no solo para nosotros, sino para donde estemos puestos. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te bendecimos y te alabamos, Señor, porque tú has definido caminos para nosotros, Señor.